Hola Joaquín, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Juan Carlos? Muy buenos días a ti y a toda la audiencia en Hermosillo, en Obregón, por supuesto. Buen inicio de semana para todos. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar del trastorno límite de la personalidad, también conocido como el borderline, así le llaman los psiquiatras en Estados Unidos, se abrevia como TLP. Y bueno, pues es más común en las mujeres, Juan Carlos. Especialistas hablan de un 75% de los diagnósticos son mujeres. Este padecimiento llega al 2% de la población mundial, según la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, vienen mujeres con nosotros acompañándonos para hablar de su trastorno y de sus conductas adictivas y conductas de riesgo. Pero vamos a poner en contexto a la audiencia hablando lo que es el trastorno, Juan Carlos, para después pasar a los testimonios. ¿Qué es el trastorno límite de la personalidad? Es una enfermedad mental que comporta una grave desregulación, Juan Carlos, y un pobre control de las emociones. Las personas con TLP suelen padecer fuertes cambios y estallidos de ira frecuentes. Son extremistas, sus sentimientos, intereses y valores van de arriba hacia abajo, son cambiantes y variantes, experimentan a menudo un profundo dolor emocional, pérdida de control, sensación de vacío y un síntoma muy importante es el miedo a ser abandonadas. Este padecimiento, Juan Carlos, te puedo decir que ha estado descubriéndose o diagnosticándose de una buena vez en el estado de Sonora. Tan es así que nosotros en nuestra clínica de tratamiento a mujeres tenemos aproximadamente un 45-50% de las mujeres que tienen situaciones con drogas son diagnosticadas con trastorno límite de la personalidad. Y hay dos vertientes muy importantes. Una, las conductas de riesgo, que es la autolaceración, ideas suicidas, automutilación, que es el caso de Paulina, y la otra vertiente es el consumo de drogas debido a estos estallidos de ira, de esta irritabilidad, de esta forma desequilibrada en sus emociones, pues siempre optan por drogas depresoras como es el alcohol, la marihuana y también las pastillas, los ansiolíticos, que es el caso de Katiana. Y bueno, pues tenemos muchas mujeres que a veces no sabemos qué es lo que tienen, hasta nuestra propia pareja, uno puede decir, oye, ¿qué le pasa? Pues no, es que posiblemente tenga trastorno límite de la personalidad, Juan Carlos. Sí, y bueno, en algunos casos como Paulina, nos decías, Joaquín, pues tú atentabas contra tu propio cuerpo, Paulina, ¿de qué manera? Yo me cortaba. Sí, cutting, el famoso cutting. Self-cutting, así es. Y también tenía yo muchos intentos de suicidios. Yo me cortaba, varias veces intenté suicidarme por lo mismo, porque todo era muy exagerado en sí, por lo mismo del trastorno. Sí, ¿a qué edad empezó esta situación? Empezó yo creo que a los 8 años. ¿8 años? A los 8 sí, años. ¿Y cuántos años tienes ahora? Tengo 22. 22. ¿Y desde los 8 años y hasta qué edad tuviste toda esta situación? Hasta los 19. Hasta los 19 años. O sea, 11 años con esta situación. Así es. Sí. Porque en sí nadie sabía qué era lo que tenía. Siempre pensaban que era bipolaridad. Sí. Porque son muy, muy idénticos. Hasta que, de hecho, el doctor de ahí del centro de casa mía dijo, tú no tienes eso, tú tienes TLP, trastorno límite de la personalidad, y es el por qué estás siempre arriba y abajo y no tienes una estabilidad emocional. Sí, ¿cuál es el motivo? ¿Qué es lo que te dice el doctor? En mi caso el motivo es el miedo a la soledad. Sí. O el simplemente hecho porque desde pequeña no me tomaron mucho en cuenta en varias ocasiones, no me lo hacían, no me reconocían, y al momento que fui creciendo todo lo fui exagerando para que me voltearan a ver, dijeran, lo hiciste bien. Sí, ¿y cuál es el tratamiento que te dan los especialistas, los médicos? Aparte, cuando ya es demasiado
cuando ya tienes mucho con el trastorno sin saber qué es o qué era y así. En mi caso yo tuve que estar internada en el Centro de Rehabilitación de Joaquín. Estuve ahí por 1 año y 8 meses y estuve con tratamiento, con medicamento psiquiátrico, con terapias, todo lo que me hiciera de cierta manera cambiar mi pensamiento. Sí, ¿y cómo te sientes ahora? Ahorita me siento súper bien. Sí. Ahorita ya yo, por ejemplo, estoy trabajando, estoy también en maquillaje, estoy haciendo muchas cosas. Obviamente, ¿no? También sigo con Joaquín, ¿no? Yo no me aparto, ¿no? de todo esto, porque yo en sí no puedo olvidar quién soy, ni de dónde soy, ni en dónde estuve. Sí, ¿eres de aquí Hermosillo? Soy de aquí de Hermosillo. Y también está con nosotros Katiana. Hola, Katiana, sí. En el caso tuyo fue el consumo de sustancias. Sí, así es. Como comentaba Joaquín, yo opté también meramente por las drogas depresoras. O sea, en mi caso era por el alcohol, por la marihuana y el problema principal que es los fármacos, la farmacodependencia hablando en sí. Entonces, yo en su momento estaba muy desregulada. Desde que tengo memoria, desde muy chiquita, yo era muy como rebelde, sentía mucho los sentimientos y como que yo no me encontraba dentro de esa perdición de los sentimientos, hasta que llegó una edad que ya empezó a como que repercutir pues estos subidas y bajones emocionales, y empecé con tratamiento psiquiátrico y pues no me hacían efecto los medicamentos hasta que llegué al extremo de los medicamentos controlados, que es ahí cuando yo voluntariamente empiezo a abusar de los medicamentos, y eso es como mi anestesia de los sentimientos y de la realidad. Sí, medicamentos que te provocaban una circunstancia de adicción, una situación de adicción. Sí. ¿Cada vez estabas más? Sí, cada vez era un poquito más, por lo mismo, pues, o sea, era como mi forma de calmar la ansiedad, los miedos, los pensamientos negativos. A corto plazo se cumplía como el objetivo, que era de que 4 horitas en lo que duraba el efecto, por ponerte un ejemplo, prefería eso a nada, pues, pero pues es cuando ya empiezas en el círculo vicioso de que cada vez necesitas un poquito más porque tu cuerpo va creando tolerancia con la sustancia. ¿Y el médico cómo ha tratado tu trastorno límite de personalidad? Ok, yo al momento de entrar al internamiento ahí mismo en casa mía, yo no ocupé ningún tipo de medicamento, porque como estaba tan acostumbrada a abusar de cualquier tipo de medicamento y el doctor se dio cuenta de mi problemática, dijo, tú lo que primero necesitas es como desintoxicarte de absolutamente todo. Y luego después, por voluntad propia, yo decidí, no quiero que me den ningún medicamento. Entonces he funcionado muy bien, pero sí me ha ayudado mucho un buen abordaje terapéutico fuera de lo farmacológico. Claro. Pues. Sí, Joaquín. Pues trabajando. Sí. Fíjate que tenemos la mayoría de las chicas que no encuentran un trastorno o que no tienen un diagnóstico adecuado, la mayoría tienen rasgos de personalidad, del trastorno límite de la personalidad. En Estados Unidos es muy famoso, hay una película que salió en el 2013, La herida se llama, ganó un premio. Hay otras más películas que hablan del trastorno límite de la personalidad y cómo la mujer tiene que aprender a cuidar sus emociones, el gran vacío que sienten, la poca tolerancia a la frustración y toda esta desregulación de sus emociones. En su mayoría, Juan Carlos, son iracundas. Sí. En la mayoría. Esto es en hombres también, por supuesto. En hombres también, pero se da muy poco. Te digo, algunos especialistas han hablado del 75 al 78% de los casos son mujeres. Sí. O sea, de 8 mujeres, 2 hombres nada más. Y el abordaje que se da en tu organización, Joaquín, es con la asistencia de un médico. Sí, tiene que haber un médico especialista en la salud mental, los psicólogos, los terapeutas, hacer un buen abordaje, como lo comentó Katiana. Y aquí es bien importante saber, por ejemplo, Paulina empezó con antidepresivos porque venía muy desregulada de la serotonina en su cerebro, tenía episodios depresivos muy complicados, por eso había como confusión si era bipolar, ¿no? La bipolaridad tiene 2 polos, la depresión y la manía. Entonces ya después se diagnosticó como
TLP. En su mayoría, nuestros médicos y especialistas las van destetando de los medicamentos. Sí, y me imagino que Paulina y Katiana, conocer por qué uno se comporta como tal, pues le da la certeza y más claridad de lo que nos pasa, ¿no? Así es. Sí. Sí. Las dos ahora son ya consejeras certificadas a nivel nacional, sí, en un alto estándar de con competencia. Otras jóvenes. Sí, con otras jóvenes. Ahora ellas ayudan a otras chicas con problemas de trastorno límite de la personalidad. Muy bien, Joaquín, si alguien tiene alguna duda, algún comentario que hacerte, si alguien quiere tratar el trastorno límite de personalidad o ser diagnosticado, ¿dónde se puede hacer? Te doy mi teléfono, es el 6621-816100 y sin compromiso, Juan Carlos, y sin costo, pues vamos a atender a quien nos hablen por parte aquí del noticiero, pues para que tengan una idea de cuál es su problema, Juan Carlos. Tengo mensajes aquí, mira, Joaquín. ¿Existe algún instituto público donde puedan atender el problema de adicción de una mujer adicta al cristal que vive sola y la familia no quiere hacerse cargo de ella? Salud Mental y DIF Sonora, De hecho, sí, en DIF Sonora, en el programa Más Salud Menos Adicciones, tenemos becas, Juan Carlos. Sí. Y si toman nuestro teléfono, podemos apoyarle ahí. Sí, ¿por qué en las generaciones anteriores no existían estas enfermedades, entre comillas, dice una persona, y ahora son tan comunes? Bueno, lo que pasa es que ahora ya están dentro de los lenguajes médicos internacionales como trastornos, ¿no? Entonces hay muchas personas que tienen los rasgos de personalidad, Juan Carlos, pero hay unas personas que tienen el trastorno. Estas dos chicas que nos acompañan esta mañana fueron diagnosticadas ya como trastorno límite de la personal. Se utilizan test, se utilizan pues diagnósticos especiales que hacen ahí los médicos. ¿Qué tan involucradas están las hormonas en esta enfermedad? Dice una persona. Pues mira, siempre que hay una situación, Juan Carlos, con emociones, el doctor inmediatamente pide un perfil hormonal, Sí. Y hemos llegado a conclusiones así muy impactantes de personas que por la tiroide tienen esa situación. Entonces es bueno completar todos los estudios que se hacen de ingreso, ¿no? Sí, Joaquín, si puedes compartir tu formación, dice una persona. Mi formación. Sí, Yo la soy experiencia que tienes. licenciado en Ciencias de la Comunicación, tengo 10 años con 2 centros de tratamiento, Salida 14 IAP tiene 10 años, los cumplió ahora el 2023, Casa Mía cumplió 7 años, abrimos hace 4 años en Guaymas, me certifiqué como consejero en adicciones en el 2016 y bueno, pues muchos diplomados, estudios, hice el máster de conductas adictivas en la Universidad de Sonora. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Paulina, por estar aquí con nosotros. Gracias, Katiana, por estar aquí con De nada, nosotros. gracias. Gracias, Joaquín. Gracias, hasta la próxima. Hasta pronto.